Buenas, Dios les bendiga mis hermanos. Estamos aquí para iniciar este tiempo en la palabra de Dios. Vamos a ir de inmediato al libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 58. Vamos a leer allí, luego vamos a orar. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 al 58. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la carne es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Danos la oportunidad de recibir el alimento espiritual para nuestras almas, el recibir, Señor, el aliento, la fortaleza de la obra que tú has hecho, Padre, a favor nuestro a través de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Es un honor, un grato privilegio, Señor, estar ahora recibiendo tu palabra. Te pedimos, Padre, que en esta hora usted nos enseñe, que nuestros sentidos estén abiertos, estén dispuestos, Señor, para recibir tu palabra. Que estemos preparados, Señor, en nuestros corazones para recibir tu palabra. Toma tú el control y háblanos, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta hora, hermano, quiero hablarles acerca de herederos de la patria celestial. En este texto encontramos grandes cosas, hermanos, que el Señor ha hecho por nosotros, sus hijos. Y son verdades, hermanos, que tenemos que atesorar en nuestros corazones. Son aquellas verdades de Dios, de lo que Él ha hecho a través de Cristo, que nos van a sostener en esta vida. Son aquellas verdades que nos van a ayudar a estar firmes, a estar ocupados, creciendo en la obra del Señor como Él quiere, dando frutos para su gloria mientras esperamos que Él venga a buscar a cada uno de nosotros, a su amado pueblo. Lo primero que quiero que veamos, hermanos, son 5 cosas que quiero que veamos. Es que, número 1, hermanos, nosotros somos herederos de Dios. Eso es lo primero que vamos a ver en esta hora. Número 2, hemos sido transformados por Dios. Número 3, vamos a ser resucitados por Dios. Y número 4, somos victoriosos por Dios. Y número 5, somos siervos de Dios. En ese mismo orden que el texto nos lo presenta, lo vamos a estar viendo.
En primer lugar, hermano, recuerden que esta carta de Primera a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo. Y este capítulo 15 específicamente nos habla acerca de esa resurrección gloriosa que tenemos los que hemos confiado en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. La resurrección es un evento que esperamos los hijos de Dios. Y es bueno saber que estos hermanos, y específicamente la iglesia, estaba siendo atacada con falsas enseñanzas acerca de la resurrección. Falsos maestros se habían introducido en la iglesia de Corinto, hablando de que no había resurrección de los muertos. Así que era un ataque feroz al evangelio de Jesucristo, al evangelio de la resurrección. Y quiero que veamos, para que entendamos un poquito sobre esto, los primeros 12 versículos, lo voy a leer, de 1 Corintios 15, de ese capítulo 15. Vaya conmigo allí, si tiene su Biblia. Dice el versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual también asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Hasta ahí el texto. Fíjese que el versículo 12 nos habla acerca de algunos que dicen, como hace la pregunta, la parte dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Estaban siendo atacados ferozmente acerca de su esperanza de la resurrección. Un hecho innegable, hermano, acerca de la fe cristiana. Cristo resucitó y eso es una realidad innegable. Hay testigos. Pablo allí lo enseña en esos versículos que ya vimos, y es lo fundamental de nuestra fe, hermano. Tenemos la esperanza gloriosa de que un día vamos a resucitar, y es algo cierto. Entonces, luego de saber todo esto y entender un poquito de lo que estaba sucediendo allí, entonces Pablo más adelante en el versículo 50, le habla número 1 a los creyentes, número 1, que somos herederos de Dios. ¿Qué significa esto? Y específicamente esta palabra de herederos. Heredar significa estrictamente recibir por suerte. En un sentido más general, es recibir como propio, obtener algo.
En el Nuevo Testamento, por ejemplo, la idea de heredar se amplía para incluir todo bien espiritual provisto por medio de y en Cristo, y particularmente todo aquello que queda contenido en la esperanza fundamentada en las promesas de Dios. En el versículo 50 que acabamos de leer al inicio, Pablo le dice a los hermanos de Corinto: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, haciendo alusión precisamente a la herencia que tenemos en Cristo. Una herencia real, una herencia, hermano, que tenemos por promesa y que es así. Ahora bien, esa herencia que tenemos en Cristo Jesús, que Dios nos ha prometido en Cristo Jesús, es una herencia que se recibe no en este cuerpo, hermano, no en este cuerpo. Se debe tener primeramente un parentesco con el Salvador, con Dios. Tenemos que ser hijos de Dios. Y para eso vamos a ir a San Juan, capítulo número 1, versículo 9 al 13. Te va conmigo allí a San Juan, capítulo 1, versículo 9 al 13. Nos dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Énfasis en el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Para ser herederos de Dios, tenemos que ser hijos de Dios. Eso es fundamental. No podemos heredar lo de Dios si no somos hijos de Dios. Las herencias que Dios ha prometido a su pueblo, a los creyentes, a su iglesia, es aquellos que son hijos. Así que hay que tener un parentesco con el Señor, y es que tenemos que ser hijos de Dios. Eso es fundamental. Varias citas, hermanos, nos hablan de que los hijos de Dios son herederos de Dios. Y vamos a ver, dentro de varias citas que tenemos, vamos a ver, por ejemplo, Hechos capítulo número 20. Hechos capítulo 20, el versículo 32. Hechos 20, 32. Miren lo que dice allí las Escrituras. Dice allí la palabra de Dios: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Otro versículo más, lo vemos en Hechos, ahí mismo, 26, versículo 18, nos dice lo siguiente: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Un versículo más, Gálatas capítulo 3, lo dejamos ahí en Gálatas capítulo 3, vamos allí. Y el versículo 18 dice: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y tenemos esa herencia por esa promesa hecha a Abraham, de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y no es por la ley, hermano, es por la promesa de que Cristo, el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios prometido, iba a venir a este mundo como promesa para bendecir a todas las naciones, para salvación a todos los hombres.
Así que vemos en la palabra de Dios, y hay varios versículos, usted puede ir a Efesios 1:11, el versículo 14 también, 1:18, Efesios 5:5, Colosenses 1:12, Colosenses 3:24, y otros más nos hablan acerca de esa herencia que tenemos. Entonces, ¿cómo puede ser recibida esa herencia? ¿Cómo los cristianos toman posesión de esa herencia? Es interesante, hermano, que de acuerdo al texto de 1 Corintios 15:50, ¿qué debe suceder? ¿Qué debe suceder? Y vamos nuevamente allí y leemos el texto y dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Su cuerpo y el mío, hermano, no pueden recibir la herencia celestial. En otras palabras, no podemos ir a la presencia de Dios con este cuerpo. Este cuerpo está afectado por el pecado, tanto en el aspecto físico como en las debilidades morales, pasiones y deseos que tenemos. ¿Podemos entender esto, hermano? Un día tendremos que ser transformados. Aquellos que han muerto en Cristo deben ser transformados, deben ser resucitados con un cuerpo nuevo. Y aquellos que estén vivos cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia, también han de ser transformados. Y esto nos lleva entonces al punto número 2. Hemos visto entonces que somos herederos de Dios, pero también somos transformados por Dios. Transformados por Dios. El versículo 51 nos dice, aquí os digo un misterio. Y un misterio es algo que había estado oculto y que debía ser revelado. Y en ese momento Pablo le dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y esa palabrita transformados, lo que significa es que debemos ser mudados, debemos ser cambiados, debemos hacernos diferentes, y eso lo hace Dios a través de Cristo. Entonces, en este sentido, hermano, nosotros vamos a ser cambiados, mudados en un cuerpo glorificado, en un cuerpo incorrupto, en un cuerpo inmortal, en un cuerpo eterno. Es importante ver que a quienes Pablo les está hablando precisamente, y él vea lo que le dice, vamos a buscar ese texto ahora mismo, es a un grupo de personas, y en este sentido creyentes, hermanos. Él dice, no todos dormiremos, fíjese el texto lo dice, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Está hablando allí el apóstol Pablo de manera generalizada a todas las personas, a todo el ser humano creado? No, se está refiriendo a creyentes. Es importante que veamos para eso algunos versículos. Primero a los Corintios 15, el versículo 1, vea a quién es que el apóstol Pablo se está dirigiendo. Dice, además os declaro, ¿qué cosa? Hermanos. Versículo 31 también, usted lo puede ver. Mire lo que dice. Os aseguro, hermanos. Versículos 58 también. Dice, así que, hermanos míos amados. Estamos claros entonces aquí que la transformación que Dios va a hacer de cuerpos glorificados tiene que ver con personas creyentes. Personas creyentes. Serán transformados aquellos que estén en Cristo, estén vivos o muertos. Y en este sentido es importante ver que las Escrituras nos dicen no todos dormiremos. Y esa palabra dormir, lo que está hablando es alguien que está esperando por ser despertado. Así que aquellos que hemos confiado en Cristo, o aquellos precisamente que hayan muerto en Cristo, van a ser despertados, levantados, resucitados por el Señor, para ser transformados.
Otra cosa, hermano, que podemos también aprender aquí en esta porción de la Escritura, que además de ser herederos de Dios y ser transformados por el Señor, también vamos a ser resucitados por Dios. Vamos a ser resucitados por Dios. Entonces vamos a ver entonces ahora el versículo 52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y ya habíamos visto esa palabrita en el punto anterior. Pero aquí vemos que vamos a ser resucitados por Dios, por el Señor. Vamos a ver lo que significa esa palabra de resucitados. Y esa palabra lo que significa es despertar, levantarse, sea de un sueño o de estar sentado o acostado, sea por la muerte o alguna enfermedad. Es enderezar. Entonces, la resurrección tiene que ver con esto, hermano, con levantar de entre los muertos, de levantarse de entre los muertos. Dios, a través de Cristo, va a resucitar, a levantar de entre los muertos, a despertar a aquellos que han confiado en Él, que han puesto su confianza en Cristo Jesús. Entonces, es el plan de Dios, hermanos, resucitar a los suyos. Ese es el plan de Dios. Y es un plan que se extiende desde el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. En el libro de Éxodo, el capítulo 3, en el versículo 6, ya el Señor, cuando se le aparece a Moisés, le había hablado acerca de esto. Vamos rapidito a ver ese texto, porque Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo número 20, versículo 37, hace referencia a este pasaje en Éxodo capítulo 3 y el versículo 6. Y era cuando aquí el Señor se le aparece a Moisés en la zarza ardiente. Y en el versículo 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Así que esta referencia se toma como la veracidad de que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Si Él está refiriéndose y hablándole a Moisés de estas personas que habían confiado en Él, esas personas hacía tiempo que habían muerto. Así que si usted lo busca en Lucas, el capítulo número 20, vea lo que dice allí. Lucas, capítulo número 20, versículo 37, nos dice allí la palabra de Dios, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y versículo 38, vea lo que dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces, lo vemos ahí claramente que la resurrección es enseñada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios va a resucitar a su amada iglesia, aquellos que han confiado en Él, sea que estén muertos físicamente, estén durmiendo, o aquellos que estén vivos cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Él nos va a transformar. Y esa era la confianza del apóstol Pablo. Y en ese momento él tenía la seguridad, la certeza de que él iba a ser transformado, de que él no tendría que atravesar la muerte. Esa era la convicción que tenía el apóstol Pablo. Entonces, sabemos que el Señor va a venir por los suyos. Primero a los Tesalonicenses, capítulo número 4. Mire lo que nos dice allí la palabra de Dios. Primero a los Tesalonicenses,
el capítulo número 4 y el versículo 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué cosa? Resucitarán primero. Es decir, aquellos que hayan muerto en Cristo van a resucitar primero. Y versículo 17 dice, el apóstol Pablo también dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18 termina diciendo: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y gloria a Dios, hermano. Aquellos que hemos confiado en Cristo Jesús, vamos a resucitar un día, si el Señor no viene en cualquier momento y estamos vivos. Sea que muramos, sea que vivamos, hermanos, somos del Señor. Y eso es algo que tiene que llenarnos de mucho aliento, de mucha paz, de mucho consuelo, de mucha fortaleza, porque sabemos nuestro destino. Y es algo real, es algo que debemos de apropiarnos cada día. Predicarlo, vivirlo, hermano, que el inconverso vea, hermano, nuestra esperanza en Cristo Jesús. Nuestra esperanza. También, hermano, vamos a avanzar. Ya hemos visto que Dios nos hace herederos. Dios es que nos transforma a través de su amado Hijo. Y Dios es que nos resucita por la obra de Cristo en la cruz. Número 4, es Dios también que nos da la victoria. Es por Dios que somos nosotros victoriosos. Y eso lo vemos, vamos allí a nuestro texto, 1 Corintios 15, mire lo que dice el versículo. Y vamos a leer desde el versículo 54 en adelante, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la carne es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que somos victoriosos, ¿por quién? Por Dios. Es por Dios, hermano. Toda la obra que hemos sido beneficiados es por Dios. Es Dios que lo ha hecho, hermano. Nosotros no hemos hecho más que haber ofendido a Dios, haber pecado contra Dios, haber desobedecido. Pero la gracia de Dios nos ha favorecido, hermano. Y tenemos todo esto ahora. Podemos ser victoriosos. Podemos ser triunfantes, que es lo que significa esa palabra. Hemos conquistado. No por nosotros, hermano. No, nosotros no podemos conquistar nada ni triunfar en nada, sino por lo que Dios hizo a través de su amado Hijo. El creyente debe estar agradecido entonces por lo que Dios ha hecho a su favor. ¿Está usted agradecido? Como bien dice Pablo aquí: más gracias sean dadas a Dios, hermano. La gratitud debemos expresarla a Dios, hermano. Y sabemos que no podemos pagarle a Dios, pero darle las gracias de todo corazón por lo que Él ha hecho por nosotros. Él ha conquistado, Él ha triunfado, hermano, y el creyente debe estar agradecido. Dios, hermano, nos ha dado la victoria sobre la muerte, nos ha dado la victoria sobre el pecado, y eso es algo glorioso. Fíjese que lo dice el versículo 54, la parte B dice: sorbida es la muerte en victoria. Gloria a Dios. Versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte ya no nos puede hacer daño.
¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La tumba, el sepulcro ya no puede retener a aquellos que están en Cristo. Somos triunfantes, somos victoriosos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mire lo que dice Romanos 6. Romanos 6, 23. Usted lo conoce. Dice, porque la paga del pecado es, ¿qué? Muerte. El pecado es lo que trae muerte, pero ya el pecado y la muerte tiene potestad sobre nosotros. Más, dice el versículo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Los hijos de Dios, hermanos, no somos victoriosos por nosotros, sino por la obra de Cristo. Somos triunfantes en Él. Así que no por lo que nosotros hayamos hecho, es solo por medio y a través de Cristo. Él venció la muerte, Él venció el pecado, la tumba no le pudo retener, Él resucitó con poder y gloria, la tumba está vacía y esa es la esperanza que tenemos usted y yo. Él es poderoso, nuestro Salvador es poderoso, hermano, sí que lo es. Y así usted y yo vamos a resucitar con poder y gloria también, porque Él lo hará. Y por último, hermano, al ver todo esto de que somos herederos de Dios, de que somos transformados por Dios, de que somos también resucitados por el Señor y de que somos victoriosos por el Señor. Todo esto, hermano, debe de llenarnos a nosotros de un entusiasmo, de una motivación, hermano, para servir al Señor. Para servir al Señor. El versículo 58, terminamos con él, dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otras palabras, no es inútil. Nuestro trabajo no es inútil, sino que es útil. Siempre lo que hacemos por Dios, hermano, es algo que va a resultar, es útil. Dios lo hace por su gracia. Así que nada en la vida en Cristo es por nuestras fuerzas, hermano. Ya hemos visto en todos estos puntos que no es por nuestras fuerzas. Todo es por lo que Dios ha hecho en Cristo a favor nuestro. Así que podemos estar firmes, podemos estar constantes y creciendo y trabajando por el Señor, siendo siervos de Dios. Y ese es el último punto, hermano. Siervos de Dios. Deberíamos, mientras esperamos, hermano, esa herencia que ya es cierta, pero que todavía no la hemos experimentado en ese cuerpo transformado. Mientras esperamos eso y ser transformados por el Señor, lo cual es un hecho, hermano, innegable, estamos llamados a servirle con gozo, con entusiasmo, con todo lo que somos y tenemos. Y ese era el anhelo del apóstol Pablo, estar ocupado, dedicado, sus fuerzas, su vida la dedicó, hermano, por lo que creía, estaba convencido. Hay muchas cosas por las cuales, hermano, estar ocupados, trabajando por el Señor. Y toda esa dedicación dependerá, hermano, de aquello que nos mueve. ¿Qué es lo que debería movernos entonces, hermano? A servir a Dios. ¿Recuerdan los puntos? Número 1, somos herederos de Dios. Somos herederos de Dios. El Señor nos ha transformado. Amén. El Señor ha de resucitar todo aquel que ha creído en Él y nos va a transformar, como ya lo dije. Somos victoriosos en Él. Y número 5, por eso, hermano, debemos de servirle. Fíjese que el texto dice, así que, ¿cuáles son las razones? Las razones para servir al Señor. Así que, esas que le acabo de mencionar, hermano. Que el Señor nos ayude a meditar en estas cosas. Y usted, mi amigo, que todavía no tiene esa esperanza gloriosa
en Cristo Jesús, usted puede ser un heredero de Dios. Dios quiere transformarle. Que usted tenga esa esperanza de que usted va a ser transformado. Dios le va a dar un cuerpo nuevo. Que usted va a ser resucitado por el Señor. De que usted va a obtener la victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Solamente tiene que venir a Cristo. Reconocer su condición de que es un pecador. Arrepentirse de todo corazón. Y pedirle a Él que le salve. Y Él lo va a hacer para que usted sea un heredero de la patria celestial. Que el Señor nos ayude a vivir para Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por toda la obra que usted, Señor, ha hecho por nosotros a través de su amado Hijo. Somos herederos, somos transformados. Vamos a tener un cuerpo nuevo, glorificado. Vamos a ser resucitados. Tenemos la victoria, tenemos el triunfo por lo que Cristo hizo. Señor, sabiendo todo esto, Señor, ayúdanos a servirte, Señor. Sabiendo que nuestro trabajo en ti, Señor, no es en vano, no es inútil. Es un trabajo que vale la pena, vale todo, Señor. Ayúdanos, Padre amado, y que podamos testificarle a otros, Señor, que no tienen de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.